Buenas noches, estimados colegas y amigos. Les confirmo con mucho honor que la Asamblea General Ordinaria de la Academia Peruana de Derecho, llevada a cabo el 5 de febrero del año en curso, fuimos elegidos por unanimidad de votos los miembros del Consejo Directivo para el periodo de 2 años, desde el mes de febrero de 2025 hasta el mes de febrero de 2027. Y quien les habla, fui honrado como presidente, como también el doctor Mario Castillo Freire como vicepresidente, el doctor Jaime Zavala Costa como secretario tesorero, el doctor Martín Melaúnio Moreira como director de conferencias y el doctor Eduardo Ferrero Costa como vocal. Y de acuerdo al estatuto, el doctor Guillermo Loma, nunca tenía presidente entre el 2023 y el 2025, se integra en nuestro equipo como paz presidente. Hay un artículo expreso que así lo dice. Considero importante destacar que si bien la Academia Peruana de Derecho fue oficialmente constituida el 8 de mayo de 1967, formalmente se constituyó como asociación civil por escritura pública el 5 de octubre del 2022, extendida ante el notario Jorge Luis González Loli, la que corre inscrita en la partida registral 1512-1030 del registro público. Asimismo, el actual Consejo Directivo corre inscrito en el asiento 0004 de fecha 2 de abril del año en curso. En adición al expuesto, no puedo dejar de mencionar que el mismo día 2 de abril del año en curso se celebró en un acto público el Día del Abogado. Y gracias a la designación de quien les habla por el decano del Colegio de Abogados de Lima, en una ceremonia especial llevada a cabo en el auditorio principal del mismo, tuve el inmenso honor de rendir un homenaje especial al doctor Augusto Ferrero Costa, quien falleció el 25 de julio del 2023 y quien fue designado presidente del Consejo Directivo de la Academia entre mayo del 2014 y mayo del 2015. Sin lugar a dudas, fue una linda ceremonia por la presencia de los representantes de su familia y por los múltiples abogados que estuvieron presentes en el auditorio. Y tuve la oportunidad de recordar la trayectoria profesional y académica de mi colega y amigo Augusto Ferrero Costa, quien, sin duda alguna, por su obra realizada, bien se merecía dicho homenaje. Respecto a las actividades y conferencias organizadas por la gestión del actual Consejo Directivo, se han programado 31 conferencias durante los 2 años sobre importantes temas jurídicos, y esta noche es la primera de ellas, siendo el tema elegido la importancia del derecho constitucional, con el honor de tener como expositores a los doctores Domingo García Launde, Ernesto Rubén Fortini y Ernesto Álvarez Miranda, destacados juristas y reconocidos especialistas en derecho constitucional. Muchas gracias. Damos inicio a esta exposición de la noche con las palabras del doctor Domingo García. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias. Voy a medir mi tiempo porque no quiero robarles tiempo a los demás, pero debo decirles que para mí esto es muy honroso porque yo me inicié en la enseñanza del derecho constitucional en 1969. Hace ya muchos años, ¿no? Hace ya muchos años, cuando era muy joven, muy inexperto, muy pichón, y naturalmente tuve algunos tropiezos, que es lo que le pasa a la gente joven, hasta que poco a poco uno va encuadrándose y llega un momento en que empieza una relación fluida con los alumnos, y han pasado muchos años, y estoy muy contento. A veces gente que en la calle me reconoce que yo no los ubico, y me da cierta vergüenza, pero ¿qué voy a hacer? He tenido 52 años de docencia y no puedo recordar a todos. Pero lo importante es que en esa época el derecho constitucional no interesaba. No interesaba. Yo debo agradecer y recordar mucho a Jorge Bendaño Valdés, que me inició y me forzó a seguir este curso en la Universidad de Wisconsin de Constitucional, en el fondo porque Valentín Paniagua no iba, por X motivo, ¿no? Entonces ahí fui y fueron mis compañeros, Luis Carlos Rodrigo, extraordinario, lo traté mucho, y Baldo Cresalga, también de primera, ¿no? Entonces ahí estudié mucho, la biblioteca era extraordinaria, con decirles que en la biblioteca de Wisconsin estaba el diccionario de García Calderón, ya les pueden ustedes imaginar, ¿no? En esa biblioteca. Y en esa biblioteca leí libros, no sé, de Toribio Pacheco, de Víctor Andrés Belaúnde, de Luis Felipe Villarán, cosa que me parecía así alucinante, ¿no? O sea, sabían allá más que acá.
Y eso me quedó sorprendido, ¿no? Entonces, inclusive una vez un profesor en los años 74, 75, en plena dictadura militar, en la cual pues la revolución arrasaba la Constitución, un colega amigo mío, mayor que yo, me dijo, ¿cómo te sientes enseñando las manos muertas? O sea, yo enseñaba Derecho Constitucional y este amigo, en un jurado de 5, en una tesis de abogado, porque era abogado, pero era muy joven, estaba en el extremo, ¿no es cierto? Me dijo, ¿cómo te sientes enseñando las manos muertas? Yo me quedé frío y dije, ¿qué cosas son las manos muertas? Pero esa noche, revisando el diccionario de García Calderón, me di cuenta que las manos muertas había sido abolida en el Código Civil del 52 y que era una viejísima institución de carácter hipotecario totalmente obsoleta. O sea, era una forma elegante de reírse de mí. Entonces yo recuerdo que esto lo conversé con Jorge Avendaño, le dije, mira, esto me hizo un profesor, un hombre acreditado, no era mi área, por supuesto, no era civilista, de hecho se pasó. Entonces, le dije a Jorge Avendaño esto, el 74, 75, y Jorge, que yo era muy talentoso, muy intuitivo, me dijo, no te preocupes, me dijo, algún día las aguas volverán a su nivel. Y efectivamente, el 77, Morales Bermúdez convocó a la constituyente, se instaló el 78, ¿no es cierto? Y el 79 tuvimos una nueva constitución. Y ahí fui invitado al Congreso siendo yo un pichón por quienes. Luis Alberto Sánchez, Andrés Tausen Escurra, Fernando León de Ibero y otra gente más que eran figurones y que yo era pues un chiquillo, ¿no es cierto? Ahí empezaron a cambiar las cosas. Entonces creo que a partir de entonces se empieza a darse cuenta que la Constitución es importante. No es lo único ni lo definitivo, pero es importante porque como me decía un gran penalista amigo mío, Arsenio Ereguardia, ahora reivindicado por el Tribunal Constitucional, me decía lo siguiente, mira, me dijo, yo soy penalista. Ese es mi fuerte, pero tengo que saber qué decía el Tribunal Constitucional. Así de simple. Y en el caso de él han decidido bien y está pues reivindicado, ¿no? Entonces ha cambiado mucho el aspecto, pero lamentablemente todavía siento que el derecho constitucional no se le da la importancia debida. Me refiero a nivel de jueces y fiscales. Es muy lamentable hablar de nombres propios, pero hay que hacerlo, lamentablemente, ¿no? En días pasados me encontré en un canal de televisión con el general Chiabra. Es un militar, ¿no? Un hombre que lee y que es inquieto, ¿no? Y hablamos sobre una ley que habían aprobado ellos, 11 congresistas, de los cuales 5 eran militares, en los cuales se establecía la diferencia entre pensión y remuneración. ¿No es cierto? Aunque ya existía un antecedente hace 20 años, ellos lo estaban precisando para ciertas actividades. Entonces, claro, él me decía que la pensión es lo que me dan a mí como fruto de 30 o 35 años de haber ahorrado, ¿cierto? Y que están ahí. Mientras que la remuneración es lo que me dan por lo que hago ahora, que eran dos cosas distintas. Me pareció interesante. Bueno, no discutir el asunto, pero en los pocos días, la fiscal de la Nación, la actual, cuyo nombre prefiero no recordar, cometió la barbaridad de hacer una acusación constitucional, ¿no es cierto?, contra estos 11 que habían propuesto esta ley terrible, prevaricadora, etc., etc., etc. Entonces, eso llegó a la subcomisión de acusaciones constitucionales, porque era pues irse contra 11 congresistas, ¿no? Los cuales estaba Quiabra, por ejemplo, Montoya y dos otros más. Y puesto, ¿no? Correcto. Entonces le dije, mire usted, le dije, artículo 93. Los congresistas no responden ante ninguna autoridad por sus votos y opiniones. ¡Punto! O sea, esta señora que era fiscal de la Nación, ¿no se dio cuenta? ¿O quería fastidiar la paciencia? No sé. Pero antes la señora Patricia Benavides igualito hizo 2 denuncias contra Castillo que a mí me alegraron mucho, pero por argumentos que no estaban en la Constitución. Porque nuestro presidente, de acuerdo a una tradición histórica que viene del impeachment norteamericano, que a su vez es heredero del impeachment inglés que nace en el siglo XIII, el presidente es inmune, salvo 4 o 5 cosas. O sea, no saben la Constitución o no les interesa. Entonces, yo por eso vi con mucha alegría un proyecto que había que la doctora Claudia Chay, que la conozco, que fue mi alumna en la maestría de Derecho Constitucional, o sea, estudió una maestría, ¿no? Habría que decirle lo siguiente, miren, hay que ser como en España, como en otros países europeos, etcétera, hay una escuela judicial en las cuales postulan los que quieren ser jueces o fiscales.
estudian 2 años a tiempo completo, becados. Se les da un diploma y luego postulan a un cargo judicial. Porque estos, los que están acá, no saben nada. No saben nada. Yo hasta ahora no encuentro una buena sentencia, me refiero en primera instancia, ¿no? Y en segunda instancia en materia constitucional. No he analizado las de la Suprema todavía con calma, pero por ahí va el asunto. En fin, ¿es importante? Por supuesto. No es definitivo, no, pero es parte, no sé, de nuestro saber común. Por ejemplo, nosotros deberíamos saber, por ejemplo, primeros auxilios, ¿no es cierto? ¿Qué comidas debemos comer o no? Hay ciertas cosas básicas que a uno le debe enseñar, ¿no es cierto? Una de ellas es la Constitución. Yo recuerdo cuando estuve en Estados Unidos, fui a varios college, que son los intermedios entre la escuela y la universidad, y hay un curso de government en la cual se estudia la Constitución. No interesa que el tipo sea mecánico o lo que sea, no. Government. Tienen que saber lo que es la Constitución americana. Y ellos lo saben. Claro, no son expertos, pero lo saben, que es lo más importante. Y eso hay que postular. Muchas gracias. Siguiendo el orden preestablecido, le tocan palabras al doctor Ernesto Luque Fortini. Agradezco en primer lugar a la Academia Peruana de Derecho por la gentil invitación que me ha formulado y aprovecho la oportunidad para felicitar al nuevo presidente del Consejo Directivo, el doctor Osvaldo Junco, y a todos los miembros de su directiva, así como también saludo la presencia del expresidente de la Academia Peruana de Derecho y actual también miembro, ¿no?, el doctor Loma. De otro lado, expreso mi gran satisfacción de compartir esta mesa con el indiscutiblemente maestro Domingo García Belaúnde, el más connotado constitucionalista vivo que tiene el Perú, y con mi directo colega y amigo, el doctor y además tocayo, Ernesto Álvarez Miranda, que ha sido presidente del Tribunal Constitucional. Nos trae a esta mesa académica un tema al cual han denominado los organizadores de este evento la importancia del derecho constitucional. Es un tema que pareciera que tiene una respuesta obvia, evidente, porque en un país como el nuestro en el que estamos tratando de construir un Estado constitucional, pues el derecho constitucional indiscutiblemente es importantísimo. Pero desde el punto de vista doctrinario, cuando uno se pregunta por qué es importante el derecho constitucional, yo diría que entre muchas exploraciones que pueden realizarse, encontramos algunas reflexiones importantes y destacables, entre ellas la de el gran maestro Karl Lowenstein, que conjuntamente con Carl Schmitt y Hans Kelsen fueron los grandes titanes del constitucionalismo occidental del siglo XX. Quien en un libro muy importante denominado Teoría de la Constitución plantea como primer capítulo de ese libro una cuestión que pareciera inacorde con el carácter de Lowenstein, que era un carácter de un hombre lógico, racional, muy meticuloso, muy estricto, y él plantea como rótulo del primer capítulo la enigmática triada. Cuando me encontré con ese capítulo, yo me pregunté, ¿qué quiere decir Lowenstein con esto? Y Lowenstein sostiene que el ser humano tiene 3 fuerzas vitales que pertenecen a su naturaleza, que pertenecen al misterio de la vida, que vienen con él, que no hay explicación del por qué, simplemente constatar. Esas 3 fuerzas vitales son la fe, el amor y el poder. Y sostiene además
que la historia demuestra que la fe y el amor están ligados a la virtud. Por eso se dice, la fe mueve montañas, todo lo hizo por amor, y hay una serie de dichos de la filosofía popular que se orientan en ese sentido. Fuerzas vitales que hacen que el ser humano sacrifique todo por lograr un objetivo noble, altruista, que dignifican y revalúan al ser humano. Pero Lowenstein señala, no ocurre lo mismo con el poder. El poder entendido como esa fuerza que permite que unos dominen a otros y manden sobre otros. Poder que puede tener una dimensión interpersonal, una dimensión grupal, una dimensión mayor y una dimensión inclusive social. Y dice, el poder, que es una fuerza vital que tiene el ser humano, lamentablemente está ligado a la sensualidad. Produce en el detentador del poder, sobre todo en el detentador del poder político, produce placer. El poder produce placer. Y cuando el poder está en manos de alguien que no tiene los principios y los valores bien puestos, en alguien que tiene un espíritu que se envilece con el poder, se produce un fenómeno. La tentación del poder lleva al exceso de poder y al abuso de poder. Y entonces dice, esta realidad que históricamente está comprobada, que demuestra que cuando se habla del ejercicio del poder político, hay siempre una tentación y una tendencia hacia la concentración del poder y hacia el uso abusivo y excesivo del poder, exige una respuesta. Porque uno se pregunta, ¿qué hacer contra esta realidad del ser humano? ¿Qué hacer contra estos detentadores del poder que tienden a excederse y abusar del poder? Y allí, en esa reflexión, Lowenstein encuentra el origen del constitucionalismo. Y dice, el constitucionalismo no es otra cosa que un gran esfuerzo por racionalizar el ejercicio del poder político para evitar exceso y abuso de poder. Para evitar exceso y abuso de poder. Y por lo tanto, el constitucionalismo es una exigencia de la vida social del ser humano para poder evitar esos excesos y que las sociedades vayan marchando, controlando ese ejercicio del poder político. Y la Constitución es la plasmación de una normativa de regulación del ejercicio del poder político. Y ahí está el elemento esencial que da origen a la necesidad de regular el ejercicio del poder político y construir una teorización que entienda y justifique cómo controlar el poder político. Por eso, después de caída la monarquía absoluta a fines del siglo XVIII, por eso ya empezado el liberalismo, empezada la etapa de la democracia representativa, Pablo Lucas Verdú señala el derecho constitucional nace bien entrado el siglo XIX. No nació desde los albores de las reflexiones de quienes, digamos, pensaron sobre el fenómeno político. El derecho constitucional como una disciplina perteneciente al derecho público nace bien entrado el siglo XIX y nace como un efecto de teorizar las instituciones, los conceptos, los valores, los principios, los roles, el ser humano, el Estado, etcétera, dentro de una nueva etapa, que es la etapa de la democracia representativa. Entonces, el derecho constitucional es relativamente en términos históricos una disciplina nueva, diría yo, que tiene 2 siglos y un poquito más, que estamos construyendo, pero de una importancia vital, porque sin derecho constitucional no hay el sustento reflexivo. 5 minutos. Voy bien. No existe el sustento suficiente para garantizar que los pueblos
cuando eligen a sus gobernantes y escogen sus formas de gobierno, tenga garantía de algo muy importante, el respeto de los derechos fundamentales. Entonces, esta es la importancia del derecho constitucional. Es vital en el mundo contemporáneo y en cualquier etapa para que las sociedades vivan en un ambiente de respeto a los derechos fundamentales. Y como bien apuntaba el maestro Domingo García Belaúnde, él vio a la distancia lo que otros no veían. Yo recuerdo que cuando estudié mi maestría en Derecho Constitucional, descubrí que Domingo, mi querido Domingo, mi maestro Domingo, siendo un joven profesor universitario que recién se lanzaba a la mar, escribió el año 1975 en la revista de Derecho de la Universidad Católica una guía de cómo estudiar el derecho constitucional. Es decir, vivíamos en plena dictadura. Nosotros que habíamos terminado la universidad con gran ilusión, presenciamos un espectáculo nefasto, ¿no? 12 años de dictadura, de oscurantismo. La Constitución no valía nada. Gobernaban los militares a través de decretos, leyes. Pero Domingo, visionario, pionero, ahí desde su trinchera, ya estaba escribiendo cómo estudiar el derecho constitucional. Y yo siempre rindo homenaje a Domingo, porque Domingo es el pionero, y eso hay que reconocerlo, y hay que valorarlo, y hay que siempre divulgarlo, ¿no? Él empezó ese largo camino que hoy ha significado que en el Perú tengamos un movimiento constitucional de varias generaciones, de la generación de Domingo, en la cual yo estoy muy cerca, casi de la mano por la edad, aunque él me lleva un poquito, unos añitos, pero de la generación de Domingo hasta los jóvenes. Tenemos jóvenes constitucionalistas y tenemos una asociación de derecho constitucional y una producción académica envidiable. Los extranjeros ponderan a los constitucionalistas peruanos. O sea, hemos logrado tener una presencia internacional muy importante, no solamente en el mundo iberoamericano, sino yo diría en general en el mundo occidental, incluyendo países de otros idiomas. Entonces, ¿cuál es la importancia del derecho constitucional? Máxima, primera, y felicito a los organizadores porque han puesto el punto donde correspondía. Hay que darle la importancia que tiene el derecho constitucional y eso implica no solamente enseñarlo, difundirlo y crear en la población, sobre todo, una conciencia del conocimiento del derecho constitucional, sino salir a los medios, explicar a la gente, defender el Estado constitucional, porque sin Estado constitucional nuestro país lamentablemente va a marchar a la deriva. Y por lo tanto, pues, aleluya, sigamos estudiando y difundiendo el derecho constitucional. Muchas gracias. Ernesto Blume Fortini, quien les habla. En el año 1968 estábamos en primer año de Derecho en la Universidad Católica, Pontificia Universidad Católica. Y nuestro profesor designado, evidentemente en los formatos, era el doctor Raúl Ferrero Rebagliati, ¿no? Él deja de ser ministro y comienza a asistir a las clases. Pero ¿quién era su asistente? Un joven, para nosotros muy joven, algunos años mayor que nosotros, pero era Domingo García Belaúnde, que así comienza su gestión docente como asistente de Raúl Ferrero Rebagliati. Y no podía dejar de hacer ese comentario, que era tan importante. Y ahora, a continuación, el doctor Ernesto Álvarez Miranda. Muchísimas gracias, presidente. ¿Cómo no empezar agradeciendo a la academia por la invitación tan gentil y felicitar a su junta directiva por haber tenido la confianza de todos los miembros de la academia que prestigian el ejercicio
y el estudio del derecho no solamente en el Perú, sino a nivel internacional. Esta es una de las organizaciones más prestigiosas que existe en Hispanoamérica. El tema que nos convoca es indudablemente fascinante. El tiempo es bastante reducido, pero voy a ir al punto que creo yo, a mi juicio, se ha mencionado hoy y merece quizás un desarrollo, que es el de la vinculación del derecho constitucional con la libertad. Es cierto, ya ha sido mencionado Lucas Verdú. Lucas Verdú, en su curso de Derecho Político, 4 tomos, mencionaba de que el derecho político había sido la disciplina impartida en las universidades españolas desde la Guerra Civil del 36, y que a lo largo del régimen franquista había sido el curso obligatorio en la formación jurídica de los futuros profesionales del derecho, y que abarcaba desde la teoría política, la filosofía política, la sociología política y, por supuesto, aquellos estudios de teoría del Estado y algunos elementos muy modestos, muy tímidos de ese common law que provenía de las aulas de Inglaterra, pero que en sí no tenía como un signo la búsqueda del límite al poder, que ha sido señalado correctamente por el profesor Ernesto Blumen, no por gusto, presidente del Tribunal Constitucional. Y aquí hay que remarcar un punto importante. El derecho constitucional nace con la democracia representativa, se desarrolla con la democracia representativa en Occidente. Y esta hipótesis la quiero validar recordando de que los primeros visos escritos de la Constitución inglesa, que es una constitución vigente, pero no íntegramente escrita, se producen en 1215 con la Carta Magna, que los varones del reino le obligan a firmar a Juan Sin Tierra, al único de los hermanos que no tenía tierras, hermanastro de Ricardo Corazón de León, que no tuvo ningún problema con tener una monarquía absoluta porque era legitimado. Dios había dispuesto que él fuese el rey. En cambio, Juan había sido una especie de Dina Boluarte, accesitaria, convertido en rey, pero por la fuerza de las circunstancias. Nadie reconocía en él que Dios hubiese realmente querido que él hubiese gobernado Inglaterra. Y por tanto, a él fueron los varones y le exigieron cosas que a otros no le habían exigido. No a la confiscación de tierras y de bienes sin un proceso judicial. No al encarcelamiento de uno de los varones, que eran los ciudadanos de la época, sin una orden del juez y sin conocer los cargos. Esto en plena Edad Media. Obviamente que Juan Sin Tierra, una vez sintiéndose nuevamente empoderado por sus caballeros, desconoció esta carta. Hay una nueva carta firmada por el hijo de Juan Sin Tierra, que también es desconocida, por cierto, y esto va hasta la revolución de 1642 de Oliver Cromwell, que produce precisamente el protectorado, que va a dar lugar a que Madison y Hamilton inventen una presidencia de la República tomando en cuenta ese régimen especial, ese régimen jurídico y político especial de Oliver Cromwell. Y luego se va transformando paulatinamente en 1688-89 con la gloriosa revolución, el Bill of Rights del año siguiente, y aparece John Locke, o Locke, como dicen los españoles, con el Tratado de Gobierno Civil de 1690, si mal no recuerdo, en el cual ya esboza lineamientos de common law y de lo que en el futuro va a ser el
constitutional law, que es cuál es el régimen por el cual rey y parlamento actúan en política de una manera coordinada, necesariamente coordinada, porque ya hemos visto que si no, el rey puede perder la cabeza, o que las cámaras pueden no obedecer a un rey que de todas maneras la Cámara de Lores considera que ha sido decidido por Dios, y la Cámara de los Comunes, que ya tiene representación política, representación uninominal a cargo de las comarcas y de los pueblos de Inglaterra, creen que en realidad el pueblo es el titular del poder. Entonces ahí viene el tema de la soberanía popular y de la soberanía divina, que hoy en día encontramos nuevamente en las aulas y en las investigaciones, ya no como soberanía divina, sino que el contendiente de la soberanía popular es la supremacía constitucional. Esto es lo que se dice ahora a todos los alumnos de pre y posgrado. No es que la supremacía constitucional haya negado, eliminado la soberanía popular, sino que es la continuación, la evolución histórica necesaria para que todos los actos de poder legítimamente constituidos, porque obedecen a procesos electorales que a su vez originan gobiernos que actúan democráticamente escuchando a los grupos de presión, a los grupos de interés y a los electores que tienen interés legítimo en las decisiones de gobierno, pero toda esa actividad enmarcada dentro de los principios, de las normas y de las reglas contenidas en una constitución, escrita o no escrita. Lucas Verdú, mencionado ahora también por mí, dice, en toda la fase del franquismo enseñábamos derecho político. Recién ahora, ya luego de los pactos de la Moncloa, es que se apertura por primera vez en España, desde que él era catedrático, desde que él era profesor, los cursos de derecho constitucional, y él da cuenta, varios ejemplos, de la dificultad de enmarcar cuál es el temario del derecho constitucional, que hoy podríamos recitar los profesores de memoria, prácticamente con muy pocas diferencias uno de otro. Pero entonces se discutía cuál era el ámbito del derecho constitucional y cuál era su diferencia con el derecho político. Por cierto, yo hice un año de especialización en derecho político en la Universidad de Navarra en 87-88, el siglo pasado, con un maestro venerable, José Zafra Valverde, que había sido un político importante franquista, pero luego le da la posta a Antonio Pereira Menó, luego catedrático de Santiago de Compostela, si se quiere, un liberal conservador, a la manera de Edmund Burke. Entonces he podido percibir nutrirme esas corrientes curiosas en las cuales converge ese afán de libertad. El derecho constitucional no es el estudio del poder. El derecho constitucional no es la estructura del Estado. Para eso está la teoría del Estado, que la inventaron los prusianos, porque había que, de alguna manera, justificar Jelinek, con toda la playa de juristas de origen prusiano, hay que justificar por qué el Estado requería del concurso subordinado de todos los ciudadanos y por qué el Estado era un ente vigoroso, vivo, que necesitaba de expandir sus fronteras y expandir su potencia. Y eso da lugar a otras disciplinas relacionadas con el Estado. Pero recuerden ustedes de que Alemania no conoce la democracia hasta bien entrado el siglo XX. Y el derecho constitucional aparece en Alemania con la democracia alemana, con la República de Weimar. Y en Francia
el derecho constitucional no aparece con la Revolución Francesa, que en realidad es una revolución muy cruenta, innecesariamente cruel, pero que en realidad no dio mayores frutos. El único fruto fue el desangramiento de las tierras francesas por las guerras napoleónicas y el regreso de los Borbones a la corona. Entonces, en realidad, el derecho constitucional francés aparece también tarde, siglo XIX. Y esto se va prolongando también en Francia, donde nuestros países alcanzan de alguna manera la independencia, empujadas las élites liberales por la decisión fallida del rey español de no firmar la Constitución de Cádiz de 1812. Y al final encontramos de que es Inglaterra la cuna del derecho constitucional, que encaja perfectamente bien la definición de Pereira Menó de constitución. Es un instrumento del derecho destinado a generar espacios de protección a las libertades y a los derechos de los ciudadanos. Pues al final, todas las demás definiciones que nos han querido llevar diversas corrientes positivistas, la Constitución es una norma suprema. El Estado de Derecho, siguiendo la teoría de la teoría del Estado alemana, el Estado de Derecho no es otra cosa que un Estado con un sistema jurídico que se cumple. Pero, y Hitler también tenía un sistema jurídico que se cumplía, y muy bien, dicho sea de paso. No, lo que tenemos que recoger nuevamente es la pluralidad de las definiciones y la pluralidad de finalidad de la Constitución. Es una búsqueda de espacios de libertad. Es, por cierto, la necesaria norma suprema en la cual todas las demás normas encuentran en su coherencia legitimidad jurídica y, por cierto, es también un ejercicio de realidad social, económica y política. Porque al final de cuentas una constitución es un pacto. Y como pacto tiene que recoger necesariamente en su coherencia moderna, dinámica, audaz, por cierto, con los constitucionalistas modernos, tiene que recoger los valores y principios en los cuales ha sido cimentada cada una de las sociedades. Lo moderno no conoce lo antiguo. La costumbre no puede dejar de reconocer el avance de la sociedad, pero al mismo tiempo el orden necesario que se necesita para cautelar la finalidad misma del Estado, los fines del Estado, no puede desconocer la necesidad de libertad de los ciudadanos. Muchas gracias. Bueno, después de esta ronda principal de exposiciones, le cedo incluso la palabra al doctor Domingo García de la Onde, el tiempo que necesite, 5, 10 minutos. ¿No? A ver mi licencia, me van a ustedes disculpar. Hace muchos años fui por vez primera a México en 1975. Era muy joven, no sé cómo llegué a este Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, convocado por la UNAM, la primera universidad de América Latina, seguramente, y es estatal, que es lo más curioso, es estatal. Y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que era una maravilla, ¿no? Ahí conocí pues a Niceto Alcalá Zamora y Castillo, un gran figurón, ¿no es cierto? A Mario de la Cueva, a Ignacio Burgoa, gente ya fallecida, ¿no? Entonces, bueno, el maestro Pixamudo, pero era joven en esa época, ¿no? Era joven y claro, entonces, me dijeron que iba una ponencia, yo estaba asustado porque en el 75 pues ya era un pichón en estas cosas y nunca había sido un congreso. Entonces tenía una ponencia muy larga de 20 páginas que había hecho un poco a la pluma y hablé con Germán Vidal Campos, gran maestro argentino, uno de los mejores de América Latina, Vidal Campos, ¿no? Que fue con nosotros de viaje, estuve en Huancayo, en Arequipa, en Trujillo, etcétera. Entonces me hice amigo de él, yo tendría pues 28 años, y tendría pues 50 años.
era un maestro, él tenía pues 8 libros escritos, ¿no? Entonces le digo, oye, Germán, ¿qué hago? Le digo, tengo esta exposición y no sé qué hacer, porque es muy larga, pero la puedo cortar. Mira, Domingo me dijo, sermones cortos mueven corazones, sermones largos mueven traseros, me dijo. Y tenía toda la razón del mundo. Entonces, me lo dijo de una manera más vulgar que no lo voy a decir. Pero quería decir algo más, si usted me permite. Yo creo de que en este momento lo que hace falta, porque ya esto de la escuela lo veo muy lejano, honestamente, y los jueces y fiscales son un desastre, por lo menos lo que estoy viendo yo, ¿no? Y eso que no soy muy litigante, por lo poco que litigo veo que hacen barbaridades, ¿no? Bueno, yo creo que habría que empezar por enseñar bien constitucional en las universidades. Yo hará unos 6 o 7 años un grupo de jóvenes profesores de San Marcos me buscó y les dije lo siguiente, bien, la única manera de estudiar bien es leyendo un libro. Eso lo sé yo porque mi padre, cuando yo fui alumno en los años 60, me dijo, tú de ahora en adelante, por cada curso que llevas, lees un libro. Introducción al derecho, Dupasquier. Derecho romano, Petit, por parte, porque era muy grande, ¿no? Procesal, Couture, y leí Couture. No Couture, como dicen en Uruguay, ¿no es cierto? Entonces, y ahí de Vidal Campos agarré un tomo, conocí. Ahí me convencí que hay un refrán que no sé a quién se debe, que dice la cultura que queda después de haberse olvidado todo. Lógico, si leo un libro de 500 páginas, algo me queda. Pero si leo copias de 100 páginas, no me queda nada, ¿no es cierto? Entonces le decía, lean un libro a estos jóvenes profesores. Entonces me decían, mira, mis hijos son muchachos San Marcos, es gente sencilla, no tienen plata. Porque los libros que yo les di costaban, pues en esa época, no sé, 100, 150, para esa gente era mucho. Entonces optó por dar lecturas, un grueso sí de lecturas en fotocopia que las compraba. Y eso sirvió. Y creo que eso sirve para poder saber más cosas, porque eso de hablar de oídas, como hacen todos estos charlatanes de la televisión, o hablar sin leer, me parece fatal. Hay que leer. En materia constitucional no es como en la medicina ni en la arquitectura, no, hay que leer, no hay otra, no hay otra. Y luego, naturalmente, experimentar experiencias ajenas. Yo he tenido el gusto de estar 15 días en la Corte Constitucional Italiana, cuando Zagrebelsky era presidente, y así por el estilo, ¿no? Esa es una fórmula. Y la recomiendo honestamente para el futuro. Gracias. Yo coincido plenamente con Domingo. Hay que leer para comprender bien el derecho constitucional, pero yo diría leer sobre todo a los clásicos, ¿no? Porque lo que ocurre es que en los últimos tiempos, yo diría, en los últimos 30 años, se ha ido produciendo en el país un fenómeno que yo denomino el relativismo conceptual, que ha dado pie, sobre todo en el mundo del derecho constitucional, que surjan una serie de personajes que se autotitulan académicos, que son expertos en derecho constitucional y que con esta teoría de la relativización conceptual manejan las instituciones del derecho constitucional, las disposiciones constitucionales, los principios constitucionales, los valores constitucionales, realmente a su antojo, y justifican lo injustificable. Por dar un ejemplo, la famosa denegación fáctica que dio origen a la disolución del Congreso, obra de nuestro directo amigo, el gran maestro César Landa Arroyo, que inventó la posibilidad de que pudiera quien pide la confianza a quien es titular del derecho de otorgarlo o no, interpretar que como se demora en contestar, hay una denegación fáctica y en consecuencia, al haberme denegado, disuelvo el Congreso. Todo esto es fruto de ¿qué? De la relativización conceptual. Ese es el gran peligro que hoy tiene
el derecho constitucional. No sé, Domingo, si tú coincides conmigo. Y mi querido tocayo, el gran peligro del derecho constitucional actual es el relativismo conceptual en el cual están cayendo una serie de colegas constitucionalistas, entre comillas, que todo lo justifican bajo este relativismo. Entonces, yo rescato eso. Hay que volver al derecho constitucional de las esencias, de los conceptos vitales, de la lectura de los clásicos, y entender que hay principios, valores e instituciones del derecho constitucional que son inamovibles, que no están sujetas a cambio, porque son la base misma de la construcción teórica de un sistema de control del poder, de compensación del poder, de intercontrol del poder, para evitar abuso y exceso de poder, para garantizar lo que decía Ernesto Álvarez, las libertades, el ejercicio cabal de los derechos. Esto lo quería rescatar, y además que no solo es importante el derecho constitucional, es muy importante el derecho procesal constitucional, que hemos ido construyendo poco a poco. Ese derecho procesal sí se construye ya en el siglo XX, pero tiene antecedentes anteriores. Y el Perú es pionero porque aprobó el primer código procesal constitucional del mundo a nivel nacional. Pero además también es importante estudiar el derecho internacional de los derechos humanos, porque todo el sistema parte del valor persona humana, fin supremo de la sociedad del Estado, al cual el Estado debe garantizar el ejercicio de sus derechos, que es anterior y superior al Estado, que si no obtiene respuesta de garantía de sus derechos en el fuero interno, se puede ir a la justicia supranacional. Entonces hay que estudiar derecho constitucional, derecho procesal constitucional y derecho internacional de los derechos humanos. Y me permito muy respetuosamente sugerir a los organizadores, no sé si de repente ya lo planificaron, que incluyan conferencias sobre derecho procesal constitucional y sobre derecho internacional de los derechos humanos. Buena propuesta. Así es, doctor Ernesto Álvarez. Los maestros que me han antecedido en el uso de la palabra han tocado temas fundamentales. ¿Cómo estudiar derecho constitucional? Si una disciplina no tiene continuadores, no tiene personas jóvenes que se animen a continuar la tarea de cultivar una especialidad, esa especialidad se va muriendo. Por tanto, el derecho constitucional necesita de nuevos cultores, pero que partan de la premisa señalada por Ernesto. Esta disciplina es jurídica, ciertamente es la confluencia, está ubicada en la intersección entre la política y el derecho, por cierto, pero tiene reglas y principios jurídicos que no pueden acomodarse a placer con el interés inmediato de la política. Y es por eso de que nosotros tenemos que siempre señalar a la gente más joven, a los aficionados jóvenes del derecho constitucional, de evitar caer en la alquimia constitucional, en ese deseo irrefrenable de acomodar el derecho, las reglas, las normas de la Constitución a la necesidad política de mi interés inmediato, al interés de quien me está pagando una consulta o a la del ministro que necesita cómo justificar unos actos reprochables mediante una interpretación forzosa que a mí me garantice ganar una consulta o ser nuevamente contratado en mis servicios por una entidad del Estado. Cabe señalar, y eso lo ha vivido en carne propia Domingo, su familia no me dejará mentir. Durante muchos años, Domingo García Belaúnde ha experimentado una verdad. El verdadero constitucionalista
no sirve al poder, se enfrenta al poder, es incómodo al poder. Y cuando uno acierta en coincidir demasiadas veces con las posturas del poder, ya sea un poder de facto o un poder democrático, de un ministerio, de un gobierno o de un congreso, uno tiene que siempre analizarse para evitar estar cayendo en una tendencia, en una moda. ¿Cuántas veces, Domingo García Beluna no lo va a contar, pero cuántas veces habrá sido amenazado, habrá sido vetado, habrá sido incluso presionado por el poder temporal? Y gracias a eso es que tenemos a un maestro del cual todos los culturalistas de todas las generaciones estamos orgullosos. Entonces, remarcar eso, remarcar que el derecho constitucional es el derecho, la especialidad más vinculada a la libertad. Y por eso es que en las aulas estudiamos la teoría constitucional, el derecho constitucional general, los derechos fundamentales, aquellos que ya han sido desarrollados por la jurisprudencia constitucional, luego posiblemente algo del derecho constitucional peruano y el derecho procesal constitucional, que es el instrumento por el cual los abogados hacemos valer los principios y normas de la Constitución para casos determinados, para casos concretos, para el caso del bodeguero, para el caso de la gran empresa que es paralizada por un accidente, o por el panadero que tiene a su costado al amigo del alcalde y le molestan la frecuencia de las personas que pasan por la calle, entonces lo clausuran, a pesar de tener licencia de funcionamiento. Entonces, el derecho constitucional es el derecho de las personas, es el derecho de la libertad de los ciudadanos. Eso es lo que hay que inculcarles incluso a los de otras especialidades, porque no es cuestión de recordarles que el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia ha prácticamente constitucionalizado todas las ramas del derecho, cosa que podría sonar un poco pretencioso, aunque es cierto. Hay que recordarles que el derecho en sí existe como garantía de los ciudadanos y que el derecho constitucional es su fiel instrumento para ello. Sin duda alguna, iniciar una jornada de 2 años del actual Consejo de la Academia Peruana de Derecho con un tema tan interesante como el que hemos escuchado, me parece muy buena propuesta. Y más aún, ¿no? Yo les hablé de 31 conferencias y ahora tenemos una 32, que es incorporando al derecho procesal constitucional y al derecho internacional de derechos humanos, que será la charla número 32, ¿no? Y la vamos a organizar. Bueno, creo yo que les agradezco a todos los que nos están escuchando y a los que están presentes, por supuesto, por apoyarnos en esta gestión bastante sincera, profunda de nuestro Consejo Directivo de la Academia Peruana de Derecho. Muchas gracias.